y por lo tanto hay que aprender a situar para explicar los hechos históricos dentro del ámbito político, económico, social y cultural, para que aparte de que el panorama se abra más, todavía se entienda mucho más y exista una riqueza histórica. Ese es en el caso de los hechos históricos. En el caso de la explicación del proceso histórico, es un poco más complejo, porque acuérdense, es como una película, es ese conjunto de hechos. Y un proceso histórico, un historiador o una historiadora determinará cuando es importante. Si ustedes dicen, yo soy la historiadora de la vida de mi abuelito y yo quiero analizar su juventud en los años 60. Está bien, su juventud pudo haber comenzado durante su edad a los 15 años, pero a los 30 años todavía sigue siendo joven. A los 40 años todavía sigue siendo joven. Entonces ustedes dicen, pero yo quiero saber la juventud de mi abuelito o mi abuelita en los 60 antes de que se casara. Ah, ok. Tal vez su juventud empezó a los 15 y se casó a los 17. Entonces, 2 años puede ser un proceso histórico de media o de corta duración, perdón, de corta duración. Entonces, ¿cómo explicar el proceso histórico? Por ejemplo, en su caso, en el caso de ustedes, muchachos, la naturaleza de su proceso histórico es un ejemplo de cuando ingresé a la secundaria, ¿sí? Esa es la naturaleza de su proceso histórico. Es un ejemplo, cuando ingresé a la secundaria. ¿En qué tiempo fue? El 25 de agosto del 2018 hasta el presente, que es octubre del 2020. ¿Y qué es? ¿Corta, media o larga duración? Es corta duración. ¿Por qué? Porque conlleva un par de años. Es muchísimo menor que la vida común de un humano. Transformación. ¿Qué transformó? Actualmente, muchos de ustedes están por cumplir 13 años y cada vez son mayores y aprenden más cosas. ¿Qué ha cambiado en ustedes? Son mayores y ya no piensan igual que antes, ¿o sí? ¿Qué ha continuado o qué ha permanecido? Pues que aún están en la secundaria. No ha cambiado mucho desde el 2018 al 2020, ¿sí? Tenemos otro rasgo. ¿Cómo explicar, darle más sabor a la explicación del proceso histórico? El ámbito. ¿Cómo ha influido en su vida el ingreso a la secundaria? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha afectado en la vida de ustedes? Y pues puede ser en lo político, ¿no? Refuerza su identidad con el grupo en el que pertenecen. Eso tiene que ver con lo político, porque es un grupo, es una decisión de colectivo. En lo económico, han aprendido a compartir, han aprendido a intercambiar materiales de uso de clase, ¿sí? Acuérdense que lo económico es el intercambio, es el equilibrio entre un sujeto y otro y un colectivo que mantiene equilibrado, ¿sí? En lo social, pues ha mejorado la convivencia o ha empeorado la convivencia con sus compañeras y compañeros. Eso es cómo ha influido mi ingreso en la secundaria. Tal vez no se la lleven bien, tal vez si se la lleven bien con sus compañeros y compañeras, entonces, ¿cómo ha influido socialmente? Pues en mejorar o empeorar la convivencia con los compañeros. ¿Y cómo ha influido en lo cultural? Pues que tal vez nutren su identidad, están están creciendo constantemente en su educación a la vez con sus compañeros. Entonces, culturalmente les está cambiando, les está influyendo, ¿sí? Así se puede explicar un proceso histórico. Y su argumentación es, para argumentar un proceso histórico de su vida, por ejemplo, es ingresar a la secundaria porque me gradué de la primaria y por mi edad ya es momento indicado para estudiarla, ¿sí? Es un ejemplo de argumentación de un proceso histórico de cuando ustedes ingresaron a la secundaria y que causó que ustedes ingresaran a la secundaria, pues que se graduaron de la primaria y que por la edad, que actualmente tienen 12, ya es hora de saltar a otra etapa, ¿sí? Esa es una causa de la argumentación. ¿Y cuáles han sido sus consecuencias? He cursado el primer año y actualmente estoy cursando el segundo año. ¿Sí me explico? Los procesos y hechos históricos tienen